Se verán algunos ejemplos de modelado de tablas relacionales de personas con varios teléfonos o guardar varias formas de contacto con una persona como el teléfono fijo, celular, redes sociales, etc. y enlazar barrio, ciudad o localidad y provincia. Se necesita guardar los datos de personas, alumnos, empleados, clientes, proveedores, incluidos sus teléfonos, que pueden ser varios. La primera solución que puede presentarse es la siguiente. Esto tiene un importante error de diseño, ya que hay repetición de columnas que hay que evitar en una base de datos relacional. Por otro lado, ¿qué sucede si se tienen más de 3 teléfonos? ¿Se debería modificar la estructura de la tabla? Esto es muy costoso, ya que también hay que modificar la programación. Una forma de solucionarlo es no incluir los teléfonos en la tabla personas y crear una tabla para guardar los números de teléfono. Ahora hay que relacionar las dos tablas. Se hará el análisis de la realidad de los datos para determinar cuál tabla es el extremo 1 y cuál es el extremo varios en la relación de estas dos tablas. Se ve que una persona puede tener uno o varios teléfonos. Del mismo modo, un teléfono le pertenece a una única persona. Entonces, persona es uno y teléfonos es varios. Para modelar esto, la clave primaria de personas se agrega como campo en teléfonos como clave foránea y se determina así la relación 1 a vario entre ambas. Se puede ver que, por ejemplo, la persona con ID 11 tiene dos números de teléfono y la persona con ID 22 no tiene ningún número de teléfono guardado. Ahora, si se prevé una base de datos más amplia y flexible, donde existe la posibilidad de personas con diversas formas de contacto, como por ejemplo el teléfono fijo, el teléfono móvil, dirección de email, Facebook, Instagram, página web, etc., se podría utilizar la misma estructura anterior considerando más tamaño en la cantidad de caracteres para el número de teléfono, que en este caso lo llamaremos contacto, para que se especifique mejor qué guarda el campo. También se modificó el nombre de la tabla por contactos. Aquí va la tabla con datos de ejemplo. Se puede ver a la persona con ID 11, Ana, que tenía dos números de teléfono. Ahora tiene otra forma de contacto más, aunque no tenemos claro de qué se trata. Se debería agregar qué tipo de contacto es cada uno de ellos. Una opción es agregar un campo más a la tabla contacto, que especifique el tipo, pero traería aparejada repetición de datos. Entonces, crearemos una tabla auxiliar de tipos de contacto. Se mostrará cómo quedaría la tabla de datos del ejemplo. Ahora sí, sabemos que Ana tiene un teléfono fijo, un teléfono móvil y un etcétera, supongamos que exista. De esta forma, es muy sencillo que se puedan agregar innumerables contactos para cada persona, de forma dinámica. Del mismo modo, si aparecieran en el futuro otras formas de contacto que aún no existen, sin modificar la estructura de la base de datos ni la programación, sino que el mismo usuario de la base de datos lo haría a un costo tan bajo que ni se tendría en cuenta. En una base de datos de una institución educativa se quiere guardar los datos de los alumnos, entre ellos su dirección completa. Se diseña la tabla alumnos y además las tablas auxiliares barrios, localidades o ciudades y provincias. ¿Cómo se relacionarán las tablas auxiliares con la tabla alumnos? Se analizará en primer lugar cómo se relaciona la tabla provincias con localidades teniendo en cuenta la realidad de los datos. Se sabe que una provincia tiene varias localidades y una localidad pertenece a una provincia. En otras palabras, un registro de la tabla provincia puede relacionarse con varios registros de la tabla localidades y un registro de localidades tiene un único registro relacionado en la tabla provincias. Como provincias es el extremo 1 de la relación, su clave primaria es clave foránea de localidades, quedando así establecida la relación 1 a varios.
A su vez, una localidad tiene varios barrios y un barrio pertenece a una localidad. Aquí el extremo 1 es localidades y el varios es barrios. La clave primaria de localidades es clave foránea en barrios, quedando establecida la relación. Por último, como un alumno vive en un barrio y un barrio puede tener varios alumnos, la clave primaria de barrios es clave foránea en alumnos, y así se han relacionado ya todas las tablas. Se puede observar cómo se relacionan los datos de ejemplo. De esta forma, realizando una consulta apropiada, se podrá saber en qué provincia vive un alumno. Por ejemplo, de Legasco 400, que vive en un barrio con ID 6, que es el barrio centro. Pero cuidado, hay dos barrios con el mismo nombre, pero no es el mismo barrio porque están en distintas localidades. Este barrio centro está en la localidad con ID 4, que es Santa Rosa, de la provincia con ID 2, que es La Pampa. Entonces, el alumno Legajo 400 vive en la provincia de La Pampa. En forma inversa, se podría realizar una consulta para saber qué alumnos viven en las provincias cuyo nombre comienzan con C, por ejemplo. Esta estructura facilita la programación del entorno, donde el usuario selecciona la provincia, por ejemplo, de una lista desplegable. Luego se habilita otra lista desplegable para la selección de la localidad, que quedará filtrada de acuerdo a la provincia elegida anteriormente. Y así con el barrio. Es muy común ver esto en las páginas web para registrarse en un sitio, donde suele pedirse primero el país y en base a ello aparecen las provincias o los idiomas, las monedas, los códigos telefónicos, etc. Por último, si en la base de datos se tienen distintas tablas de personas, por ejemplo, docentes, celadores, directivos, proveedores, etc., se puede relacionar estas con la misma tabla barrios como lo muestra la figura.